Buenas tardes. Bueno, siguiendo la introducción que ha hecho el camarada Juan Rafael, bueno, ustedes saben que estamos rescatados, ¿no? ¿Saben? Todos ustedes saben que debemos 2.500 euros más cada uno y cada una, contando incluso a los recién nacidos de hoy. Bien, sin embargo, Rajoy se fue tranquilo a ver el fútbol a Polonia porque ya estaba todo arreglado. Bien. Y la prima de riesgo sigue por encima de los 500 puntos. Hay una lucha ideológica feroz en estos momentos. Hay una lucha brutal entre la ofensiva de la oligarquía para mantener sometida a la clase obrera, a los sectores populares y sumisa a sus intereses de clase, y la clase obrera y los sectores populares queriendo construir un pensamiento independiente de las clases dominantes del bloque de poder de España y del bloque de poder de la Unión Europea para avanzar hacia una salida a esta situación. Esa lucha es una lucha feroz, donde hoy el aparato de agitación y propaganda de las clases dominantes, conjunto de medios de comunicación, lanzan su consigna con disciplina militar desde que amanece hasta la madrugada otra vez. Es decir, permanentemente se nos está diciendo toda una sarta de mentiras y de engaños y de manejos y manipulaciones que tratan de ocultar el brutal e histórico fracaso de la burguesía española en su ejercicio del poder durante el último medio siglo. Si estamos ante el momento de la quiebra de lo que fue la apuesta del capitalismo español, primero con el golpe militar fascista contra la República, después la dictadura de Franco durante 40 años y después la nueva dictadura en forma de democracia parlamentaria monárquica que se lleva ejerciendo hasta hoy. Ahí ha habido una apuesta del proceso de acumulación capitalista en España que evidentemente pasó primero por la necesidad de aplicar una brutal matanza contra la clase obrera. Yo las intervenciones ya de la memoria histórica en torno a que morían republicanos y morían demócratas y no sé qué, ya ciertamente me parece que es un discurso que hay que corregir. Ahí lo que hubo en un determinado momento, cuando las clases dominantes sintieron que se amenazaba su hegemonía en la sociedad española, fue matar a la clase obrera, matar a sus dirigentes, asesinar, desaparecer, torturar, encarcelar a todo aquel componente de la clase obrera que le plantaba cara a la dominación capitalista en España. Cometieron esa brutal matanza, ese brutal baño de sangre que materialmente hicieron sobre este país, implantaron una férrea y brutal dictadura que ejerció todo tipo de violencia contra la clase obrera, no contra los demócratas. Los demócratas, algunos de ellos vivieron muy bien durante la dictadura de Franco. Luego, un proceso histórico planteó que, lógicamente, el desarrollo del capitalismo internacional planteaba unos retos a la oligarquía española de que se estaba quedando desfasada en relación al avance del proceso de concentración y centralización del capital, elemento determinante del proceso de desarrollo histórico del capitalismo. En esa situación, la dictadura de Franco a la oligarquía española le duró unos añitos más de los que hubiera querido. Habría necesitado que Franco se muriera un poco antes para poder hacer el salto a incorporarse a la cadena imperialista en una mejor posición. Esa fue la gran apuesta que se hace en la llamada transición política con el tema de la incorporación al entonces mercado común y con la incorporación, por supuesto, a su frente militar, que es la OTAN. Esa estrategia se consigue de la mano fundamentalmente de la socialdemocracia, jugando un papel fundamental la socialdemocracia, una de las dos mandíbulas con las que come el capitalismo, es decir, una es la liberal y otra es la socialdemócrata, pero el capitalismo come con dos mandíbulas y ese fue el papel que hizo la socialdemocracia en este país, de ayudar a las clases dominantes a incorporarse a la cadena imperialista como estrategia de futuro, como estrategia de desarrollo. Lo que está ocurriendo estos días es la quiebra de esa apuesta de la oligarquía española, de las clases dominantes. Es decir, todo lo que ellos hicieron, es decir, ¿cuál fue la posición de los comunistas
de los comunistas, marxistas, leninistas, cuando empieza el proceso de que había que estar en Europa, porque Europa era la modernidad, y una vez que se había salido de la dictadura de Franco, y había todo ese discurso dócil de la izquierda reformista y de los comunistas que abandonaron el campo revolucionario. Y aquí nadie levantaba la voz contra la incorporación al mercado común, salvo los marxistas, leninistas de este país, el Partido Comunista de los Pueblos de España. De una manera tajante y clara siempre dijimos que ese era un proyecto de carácter imperialista, que nada tenía que ver con los intereses de la clase obrera, con los intereses de los sectores populares. Evidentemente era un proceso de carácter dictatorial, era un proceso enemigo de los pueblos y era un proceso a combatir por la clase obrera. Esa fue la posición desde el principio del Partido Comunista de los Pueblos de España, de su congreso fundacional en el año 1984. Lo que está ocurriendo hoy en estos días es el cumplimiento de lo que el Partido Comunista de los Pueblos de España dijo en el año 1984, que era el proyecto imperialista, y que se ratifica en estos momentos. ¿Qué es lo que está pasando en esta Unión Europea con esa Alemania que se niega a los eurobonos que le solicitan todos los demás, ¿no? y que además marca una línea dura con el eje París-Berlín, también, y sigue con el eje París-Berlín, ahora con su versión socialdemócrata, con el socialdemócrata Hollande, que está planteando la invasión militar de Siria para seguir las viejas tradiciones del lanzamiento del napalm sobre los guerrilleros por la lucha a la independencia en Mozambique, y que la socialdemocracia francesa bombardeó con napalm, para seguir las viejas tradiciones de la socialdemocracia. Hollande está anunciando ya su disposición, lógicamente, de su zona de antigua influencia colonial y el ataque militar contra Siria, ¿no? Por tanto, sigue el eje París-Berlín en una nueva versión, lógicamente de pugna entre potencias imperialistas, pero lo que está ocurriendo esencialmente es que en el proceso de desarrollo del capitalismo lo que avanza siempre es el proceso de concentración y centralización del capital. Y en el proceso de concentración y centralización del capital, lo que ganan son los grandes monopolios que van absorbiendo, ya sea porque van liquidando o porque van integrando a su propio proceso de acumulación y de centralización a los monopolios más pequeños. Lo que está haciendo Alemania en estos momentos es seguir una estrategia coherente desde el punto de vista de los intereses capitalistas de Alemania, desde el punto de vista de los intereses de las clases dominantes alemanas, de su oligarquía, de aprovechar la situación de la crisis capitalista para acelerar el proceso de concentración y centralización del capital en su propio beneficio. Por tanto, aquí no hay una pretendida solidaridad que de una manera estúpida reclaman los presidentes de los gobiernos de los países de la periferia de esa Unión Europea, solicitando de Alemania que ayude a que la Unión Europea se recupere. Aquí ha habido una situación en la cual, lógicamente, en un determinado momento, el centro imperialista más potente de la Unión Europea se dedicó a engoar, como decimos aquí, se lanzaron subvenciones, se lanzaron políticas comunes en las cuales había que cerrar la minería, en las cuales había que cerrar los astilleros, en los cuales había que cerrar la siderurgia, en los cuales había que sacrificar el ganado, en las cuales había que arrancar los olivos. Toda una estrategia que, lógicamente, regada con dinero abundante que poseía el capital monopolista europeo, lo que iba haciendo era reconvertir las estructuras productivas de Europa, hacer una nueva distribución internacional del trabajo, donde siempre la estrategia de quien se resultaba beneficiado eran los grandes monopolios alemanes y franceses y los ingleses. Lógicamente, el elemento potente de la Unión Europea, el capital monopolista más poderoso. Entonces, lo que estamos viendo en estos momentos es que en situación de crisis, y lo dice Carlos Marx siempre, toda crisis capitalista se resuelve con un avance cualitativo del proceso de concentración y centralización del capital. Porque esa destrucción de fuerzas productivas, que es elemento sustancial de la superación de las crisis en el sistema capitalista, se resuelve esencialmente porque muchas de esas fuerzas productivas son integradas dentro del polo monopolista más potente, que lógicamente no tiene ninguna piedad, y es absurdo y estúpido solicitarle solidaridad a los grandes imperialistas con respecto a quienes están posicionados en una posición más débil en la cadena imperialista. Esa es la cuestión de lo que está pasando. Por tanto, cuando aparece todo el discurso del campo reformista, planteando ilusiones sobre la posibilidad de una Europa social, sobre la posibilidad de una aplicación más moderada de las políticas de ajuste,
sobre la posibilidad de una gestión más cercana a la gente de las políticas dictadas por el capital monopolista europeo, como es el caso en estos días del señor Centella, ¿no? Que por imperativo legal, pues le aplica el recorte a los funcionarios de la Junta de Andalucía y le aplica, lógicamente, las políticas de ajuste y privatizaciones a toda la economía de andaluza. Eso es lo que estamos viendo, que es la posición del reformismo, es crear una ilusión de que es posible dentro de la Unión Europea ir a un proceso de modificación del instrumento fundamental que tiene el capitalismo y que tiene el imperialismo europeo para favorecer el desarrollo de sus políticas, y aparecen aquí unos señores reformistas y unas señoras reformistas con un discurso encantador, nos dicen que ellos pueden y ellas pueden acceder al poder en un determinado momento y entonces coger ese monstruo, esa hidra terrible que se reproduce cada vez que se les ataca y que son capaces de gestionar eso de una manera ventajosa para la clase obrera. Por eso estamos en una lucha ideológica brutal y radical. Es decir, es posible reconvertir el elemento del que se ha dotado el capitalismo monopolista europeo para favorecer el proceso de acumulación de capital y ejercer la dictadura del capital de manera consecuente a la medida de sus beneficios. Claro, es que prometerle esto a la clase obrera, salir a la calle con este engaño y esta mentira, no es nada más que venir a legitimar a las estructuras dominantes, a darles un tono, un barniz democrático y darle continuidad a las políticas que ese reformismo hizo en la llamada transición española, que no fue otra cosa que el proceso de recomposición capitalista de las clases dominantes en este país, para volver a derrotar a la clase obrera como anteriormente hicieron con el golpe militar. Por lo tanto, estamos enfrentados a un debate profundo, porque no es posible reconvertir la Unión Europea, no es posible reconvertir el imperialismo, no es posible reconvertir su ejercicio del terror, no es posible reconvertir su explotación feroz contra los pueblos. Es decir, no es posible reconvertir. A lo que estamos emplazados en este momento es a dar el combate para llevar a la clase obrera, a los sectores populares a una posición independiente y decir, nosotros tenemos que construir nuestro propio poder obrero, nuestro poder popular de las grandes mayorías para el ejercicio del poder hacia la construcción del socialismo y la sociedad comunista, como decía Juan Rafael. Eso es lo que está colocado encima de la mesa. Y esa es la batalla que hay en Grecia. Porque ahí hay un partido comunista que se niega a plegarse y a participar en un gobierno de cogestión del sistema capitalista. Se niega. Y como se niega, hay una gran amenaza, sobre todo a Europa. Que claro que alguna gente se cree que Syriza está por salirse del euro. Cuando Syriza hace declaraciones solemnes cada día, porque se lo exigen los amos, de que ellos van a mantenerse en el euro, solo que quieren una aplicación más moderada de lo que llaman allí el memorándum. Pero como hay el peligro de que la clase obrera griega, que con su lucha de estos años, con sus huelgas generales, con su resistencia y su movilización en las pasadas elecciones de mayo, le quebró la representación política a la burguesía. Es la primera vez en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, que la lucha obrera de un país, de una manera consecuente, le quiebra la representación política a la burguesía. Es decir, Nueva Democracia del PASOK quedaron hechos un desastre, lo cual no quiere decir que no se recompongan, porque alguna gente está cantando victoria a lo mejor muy pronto. Pero le quebraron la representación política a la burguesía con la lucha obrera consecuente, con la bandera del socialismo y del comunismo. Y eso es lo que está. Por eso hay toda esa propaganda sobre el tema de Grecia y el miedo a Grecia. ¿Por qué? Porque al día siguiente de las elecciones, lo que determina la situación no es si gana Syriza o gana Nueva Democracia, o el PASOK se recupera, o hay un acuerdo a 3 o a 2 o como sea. Lo que determina la situación al día siguiente, el próximo lunes, después de las elecciones en Grecia, es si el bloque obrero popular, las posiciones revolucionarias del Partido Comunista de Grecia se mantienen y aguantan el embate brutal que se le está dando o no aguantan. Esa es la cuestión esencial. Porque ese partido y ese movimiento obrero combatiente el lunes está marcándole
¿Cuál es la política? Al gobierno que quiera que se forme. Se lo va a marcar el Partido Comunista y se lo va a marcar el movimiento obrero combatiente en la calle. Esa es la cuestión que tenemos hoy ahí. Y digo, es por primera vez en 50 años, después de la Segunda Guerra Mundial, que un partido comunista de una manera consecuente entra ahí, porque el Partido Socialista Francés entró en los años 80 y tanto, el Partido Comunista Francés, a un acuerdo con el Partido Socialista, quedó liquidado. Aplicaron todo tipo de políticas neoliberales, de privatización y de lo que sea. Y uno de los partidos históricos más impresionantes que había en Europa era el Partido Comunista Italiano. Cuando entran en sus líneas del compromiso histórico y entran en sus líneas de posiciones del eurocomunismo, termina absolutamente liquidado y hoy no hay prácticamente Partido Comunista en Italia. Esas son las consecuencias de la práctica del reformismo y las consecuencias de las prácticas de cogestión del ejercicio del poder con el sistema capitalista y con la burguesía. Por tanto, ahora lo que estamos planteando es esto. Claro, cuando el Partido Comunista de los Pueblos de España plantea una campaña por la salida del euro, de la Unión Europea y la OTAN, está trazando una línea clara y nítida en este país entre las posiciones revolucionarias y las posiciones del reformismo. Ya está. Quien se coloque aquí, bueno, con la Unión Europea, con la OTAN, con todos los matices, los barnices, los colores, los adornos, las guindas que ustedes quieran poner. Bien, pero ahí, con el bloque de poder, con las clases dominantes. Y quienes nos situamos aquí, con la clase obrera y con la propuesta por el socialismo. Esa es la cuestión. Y esta campaña que se empieza ahora por parte del Partido Comunista de los Pueblos de España, es una campaña que se va a llevar a nivel internacional por parte de otros partidos comunistas en el próximo futuro, que eso se está trabajando para su coordinación, y por tanto eso se va a extender. Y es una posición de futuro. Porque, ¿qué posibilidades tenemos en el sistema capitalista, en la crisis estructural que vive el sistema capitalista? Que no crisis coyuntural, que no crisis financiera, sino crisis estructural, sistémica, de incapacidad de hacer crecer el capital por el avance implacable de la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia que anunció Marx hace 150 años. En esta situación de crisis, hoy lo que determina es efectivamente la apuesta que se haga, la opción que se elija. Y como lo que va a hacer el capitalismo, mientras la clase obrera le deje, mientras la clase obrera no reaccione, va a ser de una ferocidad históricamente desconocida. Y no exagero, no exageramos los comunistas cuando decimos esto. Lo que va a hacer el capitalismo internacional, el capitalismo europeo y el capitalismo español con la clase obrera, si la clase obrera no se levanta a luchar por el socialismo, por la toma del poder, va a adquirir dimensiones dantescas desde el punto de vista histórico. Les voy a poner un ejemplo. Juan Rafael mencionaba antes, muy acertadamente, el tema del deterioro de la vida en los Estados Unidos, al lado México, ¿no? Como más propagandístico, ¿no? Pero bueno, es que el presidente de los Estados Unidos, el señor Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, mantiene una prisión en Guantánamo donde se tortura, se secuestra, hay gente ahí que han pasado más por todos los países del mundo para llevarlos y no hay ningún presidente de gobierno responsable de nada. Pero ese señor todas las semanas tiene una reunión con su gabinete en la cual le presentan una lista de personas a asesinar, de objetivos de asesinato, y él elige y marca. Y los drones, estos aviones tecnológicos sin piloto, ejecutan esos asesinatos. Y a día de hoy, cuando este señor lleva algo más de 3 años ejerciendo de presidente de los Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, ha asesinado a 3.300 personas. No tengo que dar muchas explicaciones, porque no es que lo haya publicado nuestra prensa, sino la publica la prensa de ellos. La publica la prensa de ellos. Ustedes lo pueden ver ahí en cualquiera de los periódicos burgueses que han publicado estas informaciones en estas 2 últimas semanas. Si hacemos una media, este señor ha asesinado diariamente a 3 personas, con orden suya escrita. Y si el presidente de los Estados Unidos, la supuesta mayor democracia, que pretende además darle lecciones de democracia a Cuba, asesina todos los días a 3 personas impunemente,
Son asesinatos preventivos y donde, como son esos asesinatos tecnológicos con esos drones, lógicamente se mata al objetivo que se tiene ahí, más a todo lo que hay alrededor, la familia, los hijos, los niños, el vecino al lado, o se equivocan porque no era el sitio y era una boda, ¿no? Y se asesina de esa manera, o se encierra a 400 talibanes en 2 containers, ¿no? En Afganistán, se les deja al sol hasta que se mueren asfixiados. Cuando el presidente de los Estados Unidos, el presidente de la mayor potencia y el mayor democrático de todo el sistema mundial, ejecuta estas acciones, es que el sistema está absolutamente podrido, descompuesto y no tiene ninguna posibilidad de futuro. Pero si hacen eso, es porque lo necesitan, que es lo que nosotros tenemos que entender. No hacen eso por la maldad de uno o de otro, porque tenga no sé qué ojeriza o no sé cuánto. No, no, hacen eso porque lo necesitan, porque necesitan destruir todo lo que ellos consideran enemigo, todo lo que ellos consideran que pueden amenazar su poder, su hegemonía brutal y absoluta. Bien, si esto se está haciendo, compañeros y compañeras, a nuestros ojos vistas, pues ya digo, lo publica la prensa de ellos, ¿qué no van a hacer con la clase obrera si no se domestica y si no acepta su brutal hegemonía, si no se admite la rebaja de salarios, si no se admite la pérdida de derechos en el campo del trabajo, si no se admite que se privatice toda la sanidad, si no se admite que se privatice toda la educación? Es decir, van a hacer lo que quieran. Siempre el capitalismo respondió a las luchas de la clase obrera con un aumento de la violencia. Lógicamente gana la lucha quien tiene más fuerza y más poder. Y la fuerza de la clase obrera siempre será su partido comunista y un proyecto de emancipación decidido y una estrategia de lucha de masas que lógicamente tiene sus pasos y sus episodios y sus procesos tácticos, pero lógicamente, estratégicamente, es la conquista del poder y la construcción del socialismo. Y eso pasa hoy, porque en esta sociedad aparezca el Partido Comunista colocando claramente la posición de salida del euro, de la Unión Europea y de la OTAN. Y hay cosas que la gente entiende más fácil. Lo de la salida del euro lo entiende la gente en la calle estupendamente. Cuando va uno por ahí y explica, todo el mundo considera que esto ha sido un robo, que aquí pues nos hemos empobrecido de manera tremenda con este tema y que hay que irse del euro. La gente entiende menos lo de la Unión Europea, porque es que piensan que como fuera de la iglesia no hay salvación, que decían los curas, ¿no? Bueno, parece que fuera de la Unión Europea no hay salvación. Claro, nosotros no queremos salir de la Unión Europea para volver a la vieja peseta. No, nosotros queremos salir de la Unión Europea para empezar a construir el poder obrero y para avanzar hacia el proceso de la construcción de la sociedad social. Para eso queremos salir nosotros de la Unión Europea y de la OTAN. Y lo de la OTAN en Canarias afortunadamente se entiende muy bien, porque aquí dimos la batalla que dimos, eso creó una auténtica memoria histórica, una auténtica cultura en este pueblo, y evidentemente que no queremos ser cómplices de esa cuadrilla de terroristas organizados internacionales que son los ejércitos de la OTAN, sus servicios secretos y todas sus estructuras de dominación. En esas condiciones es en las que estamos planteando el debate. En esas condiciones es en las que nadie acepta el debate. Es decir, no hay ninguna organización política hoy dispuesta a discutir esta cuestión. Le tienen pánico, le tienen auténtico terror, porque toca a la esencia de todo el artificio de la superestructura que legitima los mecanismos de dominación de la burguesía y del imperialismo de la Unión Europea. Elemento sustancial y fundamental para que el capitalismo considere que tiene elementos donde agarrarse para tratar de sobrevivir a esta brutal crisis sistémica. Bien, pero los comunistas vamos a estar ahí. Si el Partido Comunista de los Pueblos de España va a estar ahí. Y esa es una posición de futuro. Esa es una posición donde se va a acabar el cuento de las izquierdas, ¿no? De quienes desde las izquierdas pues andan reclamando el estado del bienestar, que fue una concesión del capitalismo cuando existía el bloque socialista, pero que no se corresponde con el desarrollo de la lucha de clases hoy. Desde las izquierdas no se nos puede hablar de una Europa social, porque no va a haber Europa social. Va a haber una Europa más feroz, más desigual. Ahora se está hablando además de que hay que dar pasos acelerados para hacer más Europa. Es decir, para perder más soberanía a los países, para que el capital monopolista tenga más capacidad de ejercicio de violencia y de coerción, y por tanto hay que ir a una banca europea
hay que ir a un sistema fiscal europeo, hay que ir a un sistema presupuestario europeo. Bueno, aquí ya pasamos de si desde Bruselas nos decían si podíamos plantar tomates o no, a decidir desde Bruselas o desde Berlín cuánto nos sube el IBI, cuánto va a variar el IJIC, o si desaparece el IJIC, o cuánto vamos a poder invertir en educación. Ya no desde aquí, bueno, ya eso ya es bastante así, desde el domingo, desde el sábado, aunque Rajoy diga que no, eso ya es bastante así, porque a pesar que digan que todo el rescate es sin contrapartidas y sin condiciones, luego Bruselas, el Fondo Monetario Internacional, los otros y los otros, los que mandan, están por ahí diciendo que es con condiciones y que van a vigilar y que van a intervenir y que si no se hace lo que hay que hacer, no van a soltar el dinero, porque lo van a soltar poco a poco, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las condiciones de la lucha, compañeros y compañeras. Por tanto, en una situación donde se comentaba antes algún compañero de que la gente todavía no reacciona frente a esta crisis brutal, hará falta una propuesta clara, directa, que la clase obrera y el pueblo entiendan para poder organizar la lucha. Y esa propuesta está ahí. Y esa propuesta se va a trabajar en los próximos meses intensamente. Va a tener sus episodios más álgidos donde van a haber elementos de coordinación internacional que se van a visibilizar en determinadas iniciativas. Y va a ser un elemento de fortalecer al movimiento obrero y de fortalecer al movimiento popular. Por eso era muy importante esta presentación que hoy hemos hecho aquí, para empezar a explicar esta orientación, para que no se nos venga con el cuento de la vuelta a la peseta, que eso no es volver al viejo capitalismo, que no nos venga con el cuento de lo de Islandia, ¿no? No, porque en Islandia lo que algunos dicen que resolvieron es la continuidad del capitalismo, Eso es lo que se resolvió, la continuidad del capitalismo. Y nosotros, evidentemente, lo que decimos que el futuro está en otro lado. Este pueblo lo va a pasar muy mal mientras no luche. El pueblo canario lo está pasando muy mal. Hay miles de familias absolutamente desasistidas, hay miles de niños, UNICEF y algunos otros organismos estos días publicaban algunos datos espeluznantes sobre la cantidad de población infantil afectada. El Partido Comunista del Pueblo Canario, junto con otras organizaciones que también están en esa plataforma, hemos lanzado una propuesta de comedores escolares gratuitos en los barrios obreros, con el desayuno y la comida, para el próximo curso, porque luchamos en lo concreto, pero hay que luchar en lo concreto, explicándole a la gente qué es lo que hay detrás y cuál es la salida. Es decir, es muy fácil, se llega muy bien a la gente. Cuando tú vas por ahí y explicas a la gente que quieres firmas para que los comedores escolares el año que viene sean gratuitos, la gente dice que sí, además este pueblo, como es, de sensible y de solidario, eso te lo expresa muy bien. Pero al reconocido hay que decirle que esa es la lucha concreta en el día a día, pero que sin lucha estratégica, sin lucha por la emancipación, sin lucha por la liberación, no hay ningún futuro. No habrá presupuesto suficiente para los niños en los comedores escolares si no se lucha. Y cualquier cosa en lo concreto que consigamos es porque se lucha. Entonces, en esa línea, nosotros les invitamos a participar en estas actividades que se van a desarrollar, a explicar este tema, a conocer bien el argumentario. Es un argumentario de quiebra del sistema capitalista y de caracterización imperialista del proyecto de la Unión Europea, de caracterización imperialista, y no puede dejar de ser imperialista, porque para eso se creó y porque es producto del proceso histórico de concentración y centralización del capital, y está determinado y regido por leyes históricas implacables. No podemos ser ingenuos ni ingenuas pensando que cambiamos no sé qué cosa, sin cambiar la correlación de fuerza, el carácter de clase del Estado. Esas cuestiones son esenciales. Bueno, en función de eso, compañeros y compañeras, agradecerles mucho la asistencia y ahora cualquier pregunta, cualquier cosa que ustedes quieran plantear, polemizar, lo que sea, pues estaremos encantados. Muchas gracias.